Claro que lo puede haber, ¿vale? Bueno, pues esa es la manera que se tiene de representarse, ¿vale? ¿Qué pasa en estos casos en que la relación es de, de uno a muchos? Pues que las entidades normalmente van a tener un campo que ahora veremos que es el campo clave, ¿no? O campo llave, ¿no? Muchas veces pues, se le puede representar ese campo clave o esa llave, ¿no? En la tabla, ¿no? O en la entidad en este caso de empleado, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, si esta tabla tiene un campo, lo que conocemos como atributo, que es, por ejemplo, el código de cargo, ¿no? Pues ese atributo pues tendría que luego que figurar en la tabla de empleados para que esa base de datos funcionase, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis que todo esto lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos después con la relación de varios a varios. Bueno, tenemos el ejemplo de los coches y los empleados, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería el razonamiento? Bueno, un coche mm, eh, pueden intervenir varios empleados, ¿no? Un coche puede ser intervenido por varios empleados. Pues sí, puede ser intervenido por varios empleados. Y un empleado puede estar trabajando en varios coches a la vez en un taller. Pues perfectamente bien. Entonces, en ese caso, tenemos lo que se conoce una relación de muchos a muchos, ¿vale? ¿Qué pasa en este tipo de relaciones? Pues que lo que comentábamos antes, esos campos clave, que son ni más ni menos que una serie de campos de atributos que identifican perfectamente a cada una de las entidades, pues en el caso de la relación que hemos visto antes, de uno a muchos, el campo de la tabla que fuese de uno tenía que figurar la de muchos, pues en el caso de que sea una relación de varios a varios o de muchos a muchos, tiene que existir una tabla o una entidad intermedia. Es decir, yo tengo la entidad de coches, tengo la entidad de empleados, en los que el campo clave, pues evidentemente no lo tendrían que decir, ahora lo veremos con ejemplos, ¿vale? Pero evidentemente de empleados, pues puede ser un número de registro personal o puede ser directamente su DNI como campo clave, y el coche pues puede ser su número de bastidor o pues la matrícula, que es lo más normal, ¿vale? ¿Qué pasa en este tipo de relaciones de muchos a muchos? Hemos dicho que es una relación de muchos a muchos. Pues que en este caso tiene que haber una entidad intermedia que la relacione, ¿vale? Y en esa entidad, entre los dos campos, pues, tienen que formar parte de forma obligatoria estos campos llave o estos campos clave, ¿no? de los dos, ¿vale? Es decir, esta entidad pues tiene que formar parte el campo DNI y el campo matrícula, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa entidad, pues muchas veces lo que se le llama sería entidad coches empleados, o sería, a lo mejor esta entidad sería, podría definirse como a lo mejor el parte de reparación. Parte de reparación en el que, pues bueno, y figurarían todos esos campos, ¿vale? Pero eso, bueno, ya es algo que tendríamos que entrar más en detalle para verlo, ¿vale? Dicho esto, en una base de datos ya he visto que puede haber muchísimas entidades y que a su vez estas entidades, no sé si habéis visto, se relacionan unas con otras. Es decir, yo tengo aquí en esa base de datos general que sería el taller, yo tengo por un lado coches, otro empleado que tengo una relación mucho a muchos, pero veo que empleado y cargo de empleado también tienen relación.
Hemos dicho que tenía una relación de uno a muchos. Es decir, que estas entidades pues también están relacionadas, ¿vale? Entonces pues se van generando esas grandes bases de datos, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba de los campos clave. ¿Qué es esto de los campos clave? Pues es un campo, es decir, una característica de esa entidad que tiene la facultad de no repetirse. Es decir, si en el campo mm, el campo de DNI en los empleados, pues evidentemente siempre va a ser único. Por eso va a ser un campo llave, un campo clave. En el campo coches no puedo tener más de un coche con la misma matrícula, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues es algo que en principio no tendría por qué repetirse el valor del registro de ese campo, ¿vale? Es decir, cuando vayamos teniendo registro de las entidades, pues veremos DNI, pues tal, de un trabajador, de otro, y nunca se va a repetir. Em, entonces hablamos de claves o de claves primarias. Y luego tenemos pues este concepto de superclave, pues que simplemente pues que en el sentido de que una entidad pues puede tener más de un campo clave si se le quiere definir, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el caso de coches, pues podemos tener el número de bastidor, pero también podemos tener la matrícula, ¿vale? Y los dos eran válidos eh, son válidas para ser un campo clave, ¿vale? Bueno, pero eso ya lo veremos más en profundidad cuando estemos trabajando en Access, ¿vale? Bueno, y en resumen, pues, bueno, esa idea de que yo antes de hacer una base de datos, posiblemente pues lo que debo hacer es ese pequeño dibujo, ese pequeño esquema, para luego yo empezar a construir esa base de datos. Si no hago eso, pues probablemente esté diseñando mi base de datos en Access y luego me di cuenta de que no lo he hecho bien, tenga que borrar tablas, eso me implica que tenga que borrar registros, etcétera, etcétera. Y ya os digo que un mal diseño de base de datos me puede hacer que toda esa base de datos tenga que borrarla y volverla a hacer, porque la tengo que plantear desde cero, ¿vale? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Con esto de la entidad de las relaciones, ¿no? Con esas entidades que están representadas por tablas y esas relaciones, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo distintos ejemplos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ya digo, relaciones de uno a uno que no tenía mucho sentido representarlas porque podrían formar parte de una misma entidad, ¿no? Aquí tenemos los hechos y matrícula, otra entidad, otro ejemplo de relación de uno a uno puede ser alumno y alumno expediente, por ejemplo. Es decir, vosotros como alumno tenéis un expediente. ¿Qué sentido tiene que alumno y expediente estén por separado? Pues tendrán que estar juntos. Un ejemplo de relación de uno a varios, pues puede ser también empleados y departamentos. Un empleado pues va a formar parte normalmente de un departamento, pero en un departamento pueden formar parte empleados, muchos empleados, pues eso va a ser una relación de uno a varios. Y pues más ejemplos de muchos a muchos, pues puede ser pedidos y pues productos. ¿En un pedido puede haber muchos productos? Sí. ¿Un producto puede formar parte de varios pedidos? Pues también, por un ejemplo de relación de mucho a mucho. Vale. Bueno, pasamos a ver ejemplos. Por ejemplo, dicen, dado un código de departamento, conoce su nombre, director y los empleados de ese departamento, con su nombre, categoría y dedicación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Para identificar quiénes son las entidades y cuáles son los atributos de cada una de las entidades. ¿Qué tenemos aquí de entidades? Pues en la entidad va a ser en este caso,
el departamento. Va a ser una entidad, ese departamento, ¿vale? Va a ser una entidad. Y me dice conocer su nombre, el director. Y los empleados de ese departamento. Pues los empleados va a ser otra entidad, otra tabla para que no entendamos el lenguaje de base de datos. ¿Y cuáles van a ser los atributos o características de cada una de ellas? Pues características, pues en un departamento que va a tener, tiene un código, un nombre y un director de departamento. Que podría decir, bueno, ¿y por qué director de departamento no es una entidad más? Bueno, veamos qué sentido tiene. ¿Un departamento va a tener más de un director? No. ¿Un director de departamento va a ser director de más de un departamento? No, porque aquí habría una relación de uno a uno. Será un campo que forma parte de una entidad, ¿vale? Entonces, bueno, estos son eh, campos, atributos de esta entidad de departamento. Y luego tenemos que los empleados, que va a ser otra entidad, pues evidentemente van a tener un nombre, categoría y dedicación. Bueno, esos son los campos que nos dice que tiene. Evidentemente los empleados pues, van a tener otros campos como son DNI, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué relación existe entre ese departamento, ¿vale? Y los empleados. Vale. Pues por un lado, vamos a tener, a ver, vamos a tener ese departamento, ¿no?, como entidad, y por otro lado vamos a tener a los empleados. ¿Qué campos en qué campo va a tener el departamento? Pues código de departamento, nombre del departamento y el director. Y por otra parte tenemos los empleados que van a tener su nombre, su categoría y su dedicación, ¿vale? Las funciones que realizan. ¿Qué relación tenemos aquí? Pues una relación, un departamento tiene muchos empleados, pues normalmente sí. ¿Y un empleado puede pertenecer a un departamento? No, pertenece normalmente a un departamento, ¿vale? Por tanto, tengo una relación de 1 a muchos, ¿vale? Una relación de 1 a muchos. ¿Qué pasaba en este tipo de relaciones? Que el campo clave de, de la entidad, ¿no?, de 1, de la principal, tiene que formar parte de la tabla o la entidad que se corresponde al de muchos, ¿vale? Entonces, yo tengo perdón, que se me ha ido. Yo tengo que, en este caso, código de departamento va a ser mi clave principal, ese código de departamento, porque cada departamento tiene un código único, aunque podría ser cualquiera de ellas, pero en principio la de código me resulta mejor para definir una clave primaria, ¿vale? Esta tendría que formar parte también de la tabla de los empleados, ¿vale? Por tanto, yo tendría que incluir código como también un campo más de la tabla de empleados para que esa base de datos funcionase. ¿De acuerdo? Una vez ya tendría yo planteado esto, pues podría meterme en Access y empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso.
que es el de, pues bueno, tiene un profesor que tiene un conjunto de asignaturas. ¿M? Y que imparte con el código de asignatura, su nombre, el centro en que se imparte y el número de horas. Vale. Bueno, ¿qué entidades vemos aquí? Bueno, pues la entidad que vemos aquí, pues una es ese profesor, ¿vale? Ese profesor. ¿M? Y otra entidad que podemos ver aquí es las asignaturas. ¿M? Pues bueno, aquí me dice el centro en que se imparte, porque esto no es una entidad. Pues, bueno, estamos hablando, tenemos siempre que reflexionar acerca de qué queremos en esa base de datos. La base de datos, evidentemente, se va a referir a un centro determinado, ¿no? Porque un profesor en principio no va a dar en varios centros, ¿vale? Aunque la asignatura sí, pero estamos hablando de realmente de una base de datos de dentro de un centro, por tanto el centro va a ser un campo más, ¿sí? Aunque pues bueno, vamos a ver qué atributos tiene cada uno de ellos. Bueno, ¿qué atributos tiene profesor? Pues en este caso código, nombre, dedicación y categoría, ¿sí? Y asignaturas tienen los atributos de código, nombre, centro y número de horas. Vale, pues podemos definir esas dos, ¿vale? Bueno, por un lado tenemos profesor y por otro lado tenemos las asignaturas. Cada uno con los campos que hemos dicho, código, nombre, ¿vale? Pues iríamos poniendo los campos de cada una de ellas y qué relación tienen entre ellas. Bueno, vamos a pensar. Un profesor puede dar varias asignaturas. Pues sí, ¿verdad? Sí puede darlas. No, porque hay uno que siempre da lo mismo, etcétera. Pues sí, pero bueno, vamos a pensar en general que un profesor puede dar varias asignaturas. Y una asignatura puede darla varios profesores. Pues también es lo normal, ¿no? Que en una misma asignatura pues, o la compartan o que como hay varios cursos, varias líneas, pues la puedan dar varios, etcétera. Sí. Por lo tanto, ¿qué relación tenemos aquí? Una relación de muchos a muchos. Y en ese caso, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta una tabla auxiliar. ¿Vale? Hace falta esa tabla auxiliar, esa entidad auxiliar, que en este caso a lo mejor, pues no sé, podemos definirla como un horario, por ejemplo. Esa tabla la podríamos llamar a lo mejor horario. Y buscaríamos esa relación que existe entre esas tablas, ¿vale? Bueno. ¿En qué campo tendríamos aquí, por ejemplo, de campo clave de profesor? Pues podemos coger código. ¿Y qué campo clave tenemos